Hola, hola, ¿cómo están? De seguro ya estás acostumbrado a ver este tipo de videos de Mansai criticando todas las cosas malas que tiene. Yo voy a ir directo a la premisa de este video, que es demostrarte si el juego puede ser jugable en una RX 580. Lo cual, bueno, tiene sus matices, pero es posible. Ok, esta captura la hice desde un teléfono para que no perdiera ningún tipo de rendimiento en la grabación. Obviamente hay escenas donde es más exigente y hay escenas donde es menos exigente. Lo cierto es que el gameplay se deja disfrutar mucho, a pesar de que tiene obviamente muchos defectos que ya hemos podido ver en cientos de videos que están publicados en YouTube. Yo quise traer este video diferente, enfocado en el rendimiento con la RX 580 y un AMD Ryzen 5 5600G, para que pudieran ver más o menos cómo va. Al principio el juego luce estar mejor optimizado de lo que realmente está. Sí, porque más adelante van cayendo un poco los FPS. Hasta caer hasta un 20 o 19 FPS. Acá mantenemos 30 estable, pero va a caer en 20 o 19. ¿Qué pasa con estas caídas? No son esas caídas donde se tranca la pantalla, sino donde se nota cierto ralentizado en el gameplay. O sea, que no lo hace imposible de jugar. Claro, si estás en este video, estás acostumbrado a jugar en una calidad baja, al igual que yo, porque no he podido mejorar tarjeta gráfica y de momento no podré. Eh, pero puedes jugarlo de principio a fin. Por lo menos he jugado 6 horas hasta el momento. Y a pesar de que el gameplay se me hace muy lento, ya eso lo pueden ver en otros videos de críticas donde critican lo de las cinemáticas, donde critican lo de el tiempo que te toma pasar de una escena a la otra, el hecho de que no te puedes saltar ninguna cinemática. Bueno, este no es el punto de este video. El punto de este video es donde veas, ¿ves? Los FPS como caen. Esta parte son más exigentes. Pero eso es que no quise grabar directamente desde la computadora porque iban a caer los FPS más todavía, porque normalmente cuando grabas, si estás justo de requisitos, caen los FPS hasta 4 o 5 FPS mientras estás grabando. Como les digo, es por escenas. Hay escenas donde es menos exigente, hay escenas donde te puedes permitir el hecho de grabar, pero hay otras donde no te lo puedes permitir. Hay indicadores en el minimapa que no pude identificarlos muy bien o saber cómo iba a llegar a un punto, de punto A a punto B, pero igual le vas agarrando la vuelta mientras vas jugando. Es un juego muy sencillo en sus mecánicas, muy sencillo donde tienes que ir. Una lástima que bueno, haya salido empañado por tantos problemas técnicos que tiene, que ya bueno, ya eso, como les dije, ya eso lo pueden ver para otro video. Yo acá les capturé casi 9 minutos de video de esta forma. Y a lo último vi que había una escena donde el consumo de la GPU estaba, digamos, ¿cómo podríamos decir? Como bajo. Y dije, bueno, esta parte sería buena para grabarla porque veo que el rendimiento no está tan afectado. Pero como les digo, es por escenas. Hay escenas de misiones cortas que el rendimiento del juego mejora. Y hay escenas de mundo abierto donde el rendimiento se va. Y hay algunas cinemáticas que son extremadamente pesadas porque son in-game. No son como escenas pregrabadas. Y son tan llamativas cinematográficamente hablando que llegan a caer hasta 14 FPS en las cinemáticas. No te afecta el gameplay, pero ya cayendo a 14 FPS notas mucho que se ralentiza el juego, pero es durante la cinemática. Aún y así el juego no crashó, no se salió, no tuvo problemas de ese tipo. Sus problemas ya los pueden ver en otros videos, como ya he recalcado muchas veces. Del resto, podríamos indicar que todo va bien. La configuración gráfica obviamente es todo en bajo. El, el FCR lo tuve que quitar porque se ve horrible. El FCR le hace una sombra
a los bordes de los personajes, que se ve horrible. Entonces puse el renderizado en TTTA y a un 75%. Y de esa manera el juego sí se ve decente, se ve nítido en 1920 por 1080 y es más disfrutable de ese modo. En esta escena del dron me pareció increíble que te dejen controlar el dron por el mundo abierto y que tenga tan buen rendimiento, entre comillas. Yo llamo buen rendimiento el hecho de que estés con una RX 580 y el juego no sufra de un ralentizado fuerte, pero acá la GPU está al 94%. En juegos como Cyberpunk pudimos tener esa comparación de que el juego sale roto y es un buen juego y al final, bueno, se puede disfrutar si pasabas por alto toda la cantidad de bugs que habían salido al principio de Cyberpunk. Acá la historia es un poco diferente porque la crítica, aunque también hay bugs, la crítica se enfoca en mecánicas que no están en el juego, en pulido que no está en el juego, cosas que son un poco difíciles de cambiar. Claro, hay videos muy buenos, les recomiendo el video de Garrus, está buenísimo. Lástima que después del minuto 10 comienza a contarte toda la historia. Bueno, esa parte no me gusta porque obviamente nos gusta jugar. Bueno, a mí me gusta jugar y conocer la historia, no que me la cuente alguien más. Pero antes de eso, los primeros 10 minutos te cuenta todos los errores, todos los bugs y te hace como una reseña histórica del juego, cosa que estuvo muy buena y muy interesante. Otro punto a destacar fue el hecho de que tuve que bloquear el juego a 30 FPS porque normalmente viene desbloqueado porque alcanza unos buenos FPS, pero es con el FSR activado y el juego se ve horrible, se ve ese sombreado demasiado fuerte en los bordes de los personajes y te crea esa sensación de gosteo muy horrible. Aparte, el juego llega a 58 FPS, pero con generación de fotogramas automáticos. Lo cierto es que con este video quiero dejarte claro que sí lo puedes disfrutar, entre comillas, con una RX 580, haciendo muchos sacrificios y teniendo un rendimiento muy bajo. Pero si eres amante de las buenas historias, que creo que este tiene una hasta por donde voy, puedes arriesgarte a probarlo y disfrutarlo de esta manera. Les voy a adelantar hasta la parte donde pude grabar el gameplay directamente del juego, que comienza acá. Ok, acá. Este es el gameplay directamente del juego. Quise grabar esta parte, como ven el rendimiento de la GPU estaba muy holgada en esta parte, ¿ves? 80%, y dije, no, estaba menos, antes de grabar estaba como, ajá, como eso, mira, bajó como un 65, y dije, bueno, voy a aprovechar de grabar esta parte para poder mostrarle gameplay de cómo se ve realmente el juego, porque lo primero que veían era cómo se ve grabado desde un celular para que no afectara el rendimiento. Acá es capturado por la computadora. Y bueno, muchachos, los voy a dejar con este corto gameplay para que vean la calidad del juego. Si se atreven a probarlo en una RX 580, acá pueden ver el rendimiento y que pueden jugar ciertas partes, ciertas misiones a 30 FPS estables con el TTTA activado y a un rendimiento de un 75%. Bueno, sin más nada que decir, muchachos, disfruten este corto gameplay y ya sabes, comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao, chao. Diaz? Are you okay? Anyone left? No, they're all dead. And the PCB? I don't think they found it. I think it's still inside the building. Go. Yes, Ridley. We'll check the left side. You check the right. Let's go. That insignia?
These are all red sand. We have the PCB. Secure it. Who shot first? They did. Give me a gun. Go home, get some rest. I'll be in touch. Go home, Diaz. Clean this place. Don't leave a trace. Jay. Hey! Jay! Not now, Seb. Jake, what the hell happened to you, man? I've been seeing things. With my glitches. What do you mean, seeing things? At first, I thought it was just broken synapses in my head. But after tonight, I don't know, man, maybe this is the